Hola estudiantes, nuevamente bienvenidos a este espacio de filosofía en el que terminamos la reflexión sobre los silogismos, lo que a grosso modo se pudo apreciar y evidenciar. Lo importante allí fue comprender que a partir de la lógica filosófica, y en este caso la lógica formal, podemos estructurar y purificar nuestros pensamientos de manera deductiva o inductiva o por analogía y aplicar juicios de una manera mucho más rigurosa, mucho más objetiva y por ende pues con un valor de verdad mucho más considerable y no simplemente decir sí porque sí y no porque no. Dicho en otras palabras, esta nos contribuyó a modular nuestro pensamiento, es decir, a que nuestras ideas tengan una profundidad y que lo que se hable, lo que se piense, sea con argumentos fuertes que sostengan nuestro modo de pensar. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción, un estudio amplio y profundo a lo que es la hipótesis, esa vista desde varios planos que pueden ser como parte del método científico, como también pueden ser como parte de un proceso de investigación, de cuanto que pueda que tenga un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Bien, en esta oportunidad haremos una introducción y más adelante estudiaremos características de la hipótesis, clases de hipótesis, luego miraremos hipótesis, ejemplos de hipótesis y haremos después un ejercicio práctico en el que todos vamos a plantear una hipótesis y ahí contextualizaremos el aprendizaje significativo. Este tema iniciará en este tercer periodo y concluirá en el cuarto periodo, puesto que tiene varias fases. Bueno, entonces, sin más preámbulos, empecemos con la introducción a la hipótesis. Como les comentaba entonces, hace parte del segundo momento, del segundo espacio de lo que es el método científico desde esta visión, lo claro, y es como la estructura, parte de la estructura que tiene una investigación que se puede desarrollar en todo laboratorio, en cualquier centro de organización, llámese empresa, llámese facultad, universidad, llámese Ministerio de Ciencias. Bueno, primer momento entonces de toda investigación es la observación, que es algún problema que inquiete, que llame la atención. Después viene la hipótesis, que es hacer una aproximación a un primer juicio, pero que no ha sido demostrado. Luego viene la experimentación, que es llevar las pruebas, la recolección de datos, las muestras en un laboratorio y empezar allí a hacer una serie de triangulación de la información. Después se eleva a teoría, es decir, ya se le da una explicación comprobada y demostrada, y finalmente pues se eleva a ley, es decir, que estipula como válida en cualquier parte del mundo. Bueno, basado en ese esquema entonces vamos a explicar paso por paso para que entendamos o hagamos una primera aproximación a lo que nos converge, que es la hipótesis, pero es necesario que entendamos las otras en torno a la razón de ser de la hipótesis. La observación entonces, les comentaba en el esquema anterior, que es parte del punto de partida de toda investigación, porque el punto de partida estrictamente es la hipótesis, pero previamente a la hipótesis, por naturaleza de una investigación seria o científica y por rigor epistemológico, pues se parte de un problema. Y el problema pues ha de ser observado, cualesquiera que sea. Puede ser desde la biología, puede ser desde la educación, desde el plano económico, desde el plano político o educativo, en el comportamiento de los estudiantes en el aula de clases, por ejemplo, cuando hacen o intenten hacer fraude o copia de un examen, o cuando hay conductas de indisciplina. Pues yo no puedo aplicar una hipótesis, es que los estudiantes son indisciplinados porque llegan tarde, porque no se visten la camisa, porque hacen copia. No, yo no puedo aplicar esa hipótesis. Debo partir primero de una observación y es detenerme
y analizar detenidamente sus conductas. En el caso de los estudiantes, en el aula de clases, a qué hora llegan, qué traen, cómo se visten, cómo portan sus uniformes, qué tipo de lenguaje usan, cómo se relacionan, cómo se comportan para con los maestros, cuáles son sus hábitos de estudio, cuál es su método de estudio, y quizá esa observación del aula llevarla a otros contextos, por ejemplo en sus casas, cómo se relacionan para con sus hermanos, para con sus papás, cómo son las reglas de convivencia en el hogar, los patrones de comportamiento, cómo son las conductas educativas, cómo se comportan en la calle. Eso implica observar, y la observación no es solamente mirar, quedarme viendo a una muestra que de 30 estudiantes saco 10, no es simplemente pararme a verlos o con una cámara. No, la observación implica también un proceso muy serio, y es usar algún recurso, algún instrumento, como puede ser por ejemplo un diario de campo, que es un formato en el que yo estructuro 5 días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y los voy a observar de 8 a 10. Entonces yo cojo el formato, el diario de campo, primer día, lunes, de 8 a 10, y empiezo a escribir, a anotar la muestra, es decir, los 10 estudiantes de grado séptimo, qué hacen, cómo se ríen, cómo trabajan, cómo estudian. Eso es observar. Luego día 2, el martes, también de 8 a 10, ¿qué pasó en el día 2? Bien. Día 3, día 4, día 5. Entonces ya tengo una serie de elementos, de detalles bien precisos, y no simplemente subjetividad, los que se portan mal porque es que les faltan valores. No, debo primero observar, y a partir de allí, de esto que hago, de esta curiosidad, de esa preocupación que me genera la indisciplina de los estudiantes, que es la observación, ahí sí ya puedo dar un primer paso, y es a plantear la hipótesis, es decir, hacer una aproximación, un acercamiento a aplicar un juicio, pero sin ser demostrado, sin ser comprobado o sin ser corroborado. Entonces, una vez observado el aula de clases, el comportamiento de los estudiantes de grado séptimo con la muestra de 10, ya digo, algo está pasando. Falta quizá patrones de educación, faltan patrones de valores, falta conciencia y autoformación, o falta más conocimiento de las normas de valor de convivencia, falta desarrollo de la conciencia moral. Ya puedo empezar a aplicar un juicio, pero sin ser demostrado, sin ser comprobado y sin ser corroborado empíricamente. Es decir, me adelanto a dar una reflexión, a dar una explicación, pero sin que se haya podido demostrar, sin que se haya podido comprobar. Es decir, que la hipótesis en sí misma carece de argumentos, carece de confirmación, carece de experimentación para poder yo decirnos que los estudiantes se comportan por esto, aquella situación y esto. Es decir, yo no puedo tener la certeza de por qué son así si antes no hago un trabajo de experimentación con ellos. De lo contrario, podría cometer un error, y es llenarme de falacias, llenarme de contradicciones, y resulta que lo que ellos están haciendo es simplemente una manera de llamar la atención. Simplemente en esa semana querían hacer una broma, generar un poco de indisciplina y tensionar la institución, pero su comportamiento naturalmente no era ese. Entonces tengo que hacerle seguimiento de manera muy minuciosa, y la hipótesis que yo vaya a plantear pues debe ser bien prudente y bien argumentada. El término hipótesis en sí mismo, el prefijo griego, palabra hipo, es decir, por debajo, tesis,
quiere decir opinión. Entonces es la opinión que hay debajo, que se esconde en algo, pero que no es todavía lo que está encima, es decir, lo que es visible. Es un concepto o un prejuicio, es decir, una opinión antes de que se revele como tal lo que se está por conocerse. Entonces, es el momento más importante, es parte o es el punto de partida o el primer paso de toda investigación, teniendo en cuenta la observación. Yo no puedo llegar a plantear una hipótesis si antes no he visto una problematización, y la problematización pues la debo observar primero y ahí sí añadir el objeto de estudio, que en este caso que estamos planteando es la indisciplina de mis estudiantes de grado séptimo. Entonces, una vez que planteo la hipótesis, esta está susceptible a dos decisiones, dos elementos que bien pueden ser demostrar, es decir, comprobar efectivamente la indisciplina, lo que está pasando según la observación, o definitivamente refutarla, es decir, en términos de Karl Popper, filósofo del Círculo de Viena, falsacionarla, es decir, que lo que se quería asegurar, lo que se quería afirmar, pues se cae por su propio peso. Entonces, para ello se debe desarrollar un proceso científico o un proceso de investigación. Científico cuando es algo macro, mucho más riguroso, o de investigación en este caso. Eso aplica para todas las ciencias, claro está. Para la jurisprudencia, aplica para lo penal, para lo legal, para lo educativo, para lo científico, para todas las disciplinas. Y esta argumentación, esta reflexión de comprobar, de demostrar, de aclarar, pues debe estar apoyado tanto empíricamente, es decir, demostrado, experimentado, y también se debe articular desde argumentos teóricos, es decir, desde el aporte de otros que ya han investigado en torno a esta investigación o en torno a este tema. Pueden ser autores, filósofos, expertos, pueden ser otros científicos que también en algún momento desarrollaron alguna investigación relacionada a nuestro objeto de estudio. Esto se conoce como el estado de la cuestión en investigación o se conoce como el estado del arte, es decir, verificar los antecedentes. Y los antecedentes no pueden tener más de 5 años de vigencia para que estos pues sean objetivos y que se contextualicen con nuestro objeto de estudio. Aclaro también que la hipótesis tiene una serie de variables, tiene una serie de clases de hipótesis que la miraremos mucho más adelante, y esta se determina a partir del tipo de investigación que se vaya a desarrollar, que bien puede ser desde el método científico, como bien puede ser desde lo cualitativo, es decir, de una manera mucho más de características, de opinión, de analizar patrones de conducta, desde la opinión de ellos mismos, desde la opinión de sus papás, sus compañeros y docentes, como también puede ser desde un enfoque cuantitativo, es decir, aplicando unos instrumentos mucho más estadísticos, como puede ser, por ejemplo, una encuesta, y hallando variables. Califique 1 a 5 tal comportamiento, le parece bueno, le parece malo, y a partir de ahí pues se hallan unos porcentajes conquistados. O también puede ser mixta, quiere decir que no es una investigación netamente cualitativa o netamente cuantitativa, sino que se hace uso de los dos elementos, que epistemológicamente y en epistemología es mucho más profundo y mucho más amplio. O se puede tomar también un elemento documental, es decir, que se sustente, que se apoye en otros recursos, en otros elementos de investigación que ya se han desarrollado, y lo que se hace es tomar fuentes ya hechas como otras investigaciones y no ir directamente al objeto o a la muestra de estudio para investigar. En esta introducción, entonces, como para redondear lo que es la hipótesis, tenemos en un tercer momento de la experimentación. Esto ya, pues claro, dentro de lo que son los pasos del método científico, en esta introducción a la hipótesis. Entonces, la experimentación ya es tomar muestras, es tomar pruebas
de la observación que se hizo, de la hipótesis que se planteó y llevarlas a un laboratorio, llevarlas a un centro de estudio. En el planteamiento del ejemplo que estamos haciendo, las muestras pueden ser aplicar una entrevista si la investigación es cualitativa. Entonces se pueden redactar 5 o 10 preguntas acordes al objeto de estudio y se sienta uno directamente con los 10 estudiantes implicados y preguntarles. Tomar una grabadora de periodismo, una grabadora de un teléfono, puede ser audio en video, que él firme un consentimiento con autorización de sus papás porque es un menor de edad y preguntarle directamente por qué no se viste la camisa, por qué llega tarde, por qué en clase se duerme, por qué intenta hacer fraude o copia, es decir, directamente tomar la muestra con él, que él dé la información a los 10. Como también se le puede preguntar a los docentes encargados del aula, al director de grado, o preguntarle a sus papás qué está pasando en casa. Pero son preguntas muy serias, preguntas muy estructuradas, y las preguntas también deben tener una categoría definida, no es cualquier pregunta. Entrevistados los 10, desde el enfoque cualitativo, entonces esas preguntas son la muestra que se lleva a un laboratorio. El laboratorio será pues nuestro escritorio, nuestra oficina, nuestro computador, y a partir de allí pues se hace una triangulación de la información, es decir, se analiza, se estudia, se hallan variables, se hallan tendencias, se hallan modas, qué es lo que permea más, y ya nos permite confirmar o refutar la hipótesis que nosotros estábamos planteando en el paso anterior. Es decir, lo que quizá habíamos supuesto, es decir, el prejuicio, aquí tenemos que tomar una decisión. Demostramos efectivamente la hipótesis o se cae, es decir, la refutamos. Desde el ángulo cuantitativo, y otro plano, pueden ser encuestas. Entonces planteamos 5 y 10 preguntas con opciones de varias respuestas, A, B, C o D, o con números, responde del 1 al 5 de acuerdo a, directamente se le encuesta al estudiante implicado y él responde. De 1 a 5, ¿por qué llega tarde? Tal opción. Al papá, de 1 a 3, ¿por qué el estudiante no cumple con las actividades? O al docente, el estudiante en el aula de clase se comporta de manera indisciplinada, sí o no. Ya, o sea, aquí el interrogante es netamente cerrado, no se presta para ningún tipo de opinión o de aporte porque no es una entrevista, sino es una encuesta. También podemos aplicar otros elementos como un diario de campo, como una observación también, pero la observación debe aplicarse con unos instrumentos. Y esto entonces se constituye ya como el recurso, como el material que nos va a llevar a analizar anteriormente nuestra hipótesis. Bien, una vez que se tenga la información recolectada, en este caso, entonces lo que nos queda es tomar la decisión de comprobar, de demostrar o de tumbar, es decir, descartar la hipótesis. Si la investigación prosigue, es decir, si la investigación con la experimentación logra demostrar, corroborar la hipótesis, entonces sea como cierta, sea como verdadera, es decir, ya es viable la investigación y se pasa al siguiente paso, que es la teoría. Y es que ya las probabilidades de comprobarse, de confirmarse, son mucho más viables y mucho más objetivas. Aquí lo que se le hace es darle una profundidad y una interpretación mucho más teórica, mucho más argumentativa. Entonces se toman otros aportes, otras investigaciones, otros autores que se hayan hecho, otras evidencias en torno al objeto de estudio y se empieza a relacionar, se empieza a hacer analogías, se empieza a triangular y a partir de allí pues si esto se ve que es viable, si este patrón de conducta también se presenta no solamente en el gimnasio sino también en el Rosa María, en el Cofrén, en el Santo Domingo, en Colsavi,
en el Bartolomé de las Casas, en el Santo Tomás. Entonces, hombre, ya puedo demostrar que esto no es simplemente un problema del gimnasio, sino que también se está presentando en otros centros educativos, en otros recursos, en otros centros de educación, y ya pues me permite a mí tener una probabilidad mucho más profunda de confirmar este tipo de comportamientos. El otro elemento, entonces, ya como último paso de esta estructura de investigación, es tomar la hipótesis pasando por la experimentación y luego la teoría y elevarla a una ley universal. Es decir, que queda demostrado en el marco de la experimentación que lo que se planteó en la hipótesis efectivamente es objetivo, es decir, es cierto, es verdadero y por tanto se constituye como una verdad, es decir, es demostrado, es válido aquí y en cualquier parte del mundo y que no tiene el espacio o la divagación para que ésta sea refutada o para que ésta sea cuestionada. Es decir, se constituye en una verdad universal. Entonces, en este caso, sería estudiar otros elementos del comportamiento de los estudiantes de grado séptimo en el marco de otras regiones, como bien puede ser en un contexto a nivel nacional, en un contexto a nivel internacional, puede ser en América Latina. Entonces se toman 4 o 5 países importantes en un contexto europeo, en un contexto asiático, y aplicar este mismo procedimiento. Y a partir de allí, pues, si se comprueba, si se demuestra esto, ya se constituye en una ley que no puede ser refutada o que difícilmente puede ser falsificada por otro investigador.